repasaremos a 10 grandes artistas que sufrieron problemas mentales. Algunos de ellos dedicaron toda su vida a la pintura. Otros, representantes de la corriente artística del bruto arte marginal, comenzaron a pintar en centros psiquiátricos, a raíz de su enfermedad mental. Número 1. Vincent Van Gogh, 1853-1890. Van Gogh empezó su carrera seria de pintor relativamente tarde, 32 años. Eso sí, desde entonces no pararía de pintar a un ritmo frenético durante 5 años, hasta su trágica muerte. Muchos han hablado de su turbulenta vida y de su locura, de la famosa oreja y de su carácter intratable. Sin embargo, y por mucho que se especule, su arte era de lo más lúcido. Van Gogh no pintaba así por estar loco, no veía las cosas de esa manera, sino que fue un audaz experimentador y todo un erudito en la historia del arte. El artista holandés, uno de los más cotizados a nivel mundial, no vendió ni un solo cuadro durante su vida, ya que además de ser un desconocido, estuvo rechazado por la sociedad de su tiempo. Yo no tengo la culpa de que mis cuadros no se vendan, pero llegará el día en que la gente se dará cuenta de que tienen más valor de lo que cuestan las pinturas, dijo Van Gogh. Vincent Van Gogh durante parte de su vida sufrió una enfermedad maníaco-depresiva. Este trastorno bipolar iba acompañado de alucinaciones, tanto de voces como de visiones, y de una epilepsia psicomotora caracterizada por un estado de confusión y amnesia. Pero durante la irrupción de la psicosis, su capacidad creadora se desarrolló tanto cuantitativamente como cualitativamente. Número 2. Serafine Louis, 1864-1942. También conocida como Serafine de Senlis, su vida sigue siendo una desconocida. Es huérfana desde los 7 años. Algunos de sus rasgos característicos son su discreción y timidez. No hablaba con nadie. Dedicó su vida al trabajo, primero como pastora, después a servir, tanto en casas de la burguesía como en un convento de monjas. Esta francesa comenzó a pintar a los 42 años, aunque nadie sabe ni cómo ni por qué, ya que no tenía ninguna formación académica. Su obra se compara con la de Vincent Van Gogh, pero no parece que haya recibido ninguna influencia de ningún pintor, por lo que se muestra única en su género. En 1912, el coleccionista alemán Wilhelm Ude, descubridor de Picasso, Braque y Rousseau, se fijó en Serafine durante su estancia en Saint-Louis. Durante unos años, Serafine se convirtió en la artista naïve con diéresis F del momento. Sus obras se dieron a conocer en la capital francesa y en los círculos vanguardistas, pero Ude fue perseguido por la Gestapo y, debido a la Gran Depresión, dejó de comprar sus pinturas. Serafine cayó en la miseria y en el olvido. En 1932 la invadió la locura, y pasó los últimos 10 años de su vida en un hospital psiquiátrico de Francia por psicosis. Desde entonces, su obra se sumió en la oscuridad. Dejó de pintar. En 1942 muere de hambre en el psiquiátrico de Clermont, en la zona ocupada por los alemanes durante la I Guerra Mundial. Fue enterrada entre los anónimos, en una fosa común. Número 3. Edvard Munch, pintor y grabador noruego. La notable estilización de las figuras, la prolongación de las líneas y, en ocasiones, el intenso dramatismo y la intensidad cromática, hicieron del estilo pictórico del noruego Edvard Munch uno de los modelos estéticos del expresionismo de las primeras décadas del siglo XX. Se ha dicho que este pintor expresionista noruego padecía esquizofrenia, pero al parecer no la tuvo, sino que le diagnosticaron depresión caracterizada por su introversión, por los excesos alcohólicos, y por la continua relación con la enfermedad y la muerte, ya que su hermana Sophie y su madre se murieron de tuberculosis, y su hermana Laura estuvo ingresada y murió en un centro psiquiátrico porque tenía esquizofrenia. Enfermedad, muerte y locura fueron los ángeles negros que velaron mi cuna y, desde entonces, me han perseguido durante toda mi vida, expresó Munch a lo largo de su vida. La obra más célebre del pintor noruego es El Grito. Edvard Munch explicó cómo la creó. Estaba caminando por un camino con ambos amigos. Se puso el sol. Sentí un ataque de melancolía. De pronto el cielo se puso rojo como la sangre. Me detuve y me apoyé en una barandilla muerto de cansancio y miré las nubes llameantes que colgaban como sangre, como una espada sobre el fiordo azul negro y la ciudad. Mis amigos continuaron caminando. Me quedé ahí temblando de miedo y sentí que un grito agudo interminable penetraba la naturaleza. Número 4. Adolf W. Condiresilfri, 1864-1930. Adolf W. Condiresilfri tuvo una infancia turbulenta. Era el menor de 7 hijos de un albañil alcohólico y criminal y una lavandera. Nació el 29 de febrero de 1864 en Beauville, comuna suiza del cantón de Berna, y ese mismo año su familia decidió trasladarse a la capital. 6 años más tarde, alrededor del año 1870, fueron abandonados por su padre. Completamente arruinados, decidieron volver a su lugar de origen, donde el municipio se hizo cargo de ellos, poniéndolos bajo la protección de unos agricultores que les proporcionaron comida y cama a cambio de trabajo. Este pintor, escritor,
poeta y compositor suizo, está considerado como uno de los máximos exponentes del arte marginal o art brut, corriente artística en la que las obras están realizadas por enfermos mentales ingresados en hospitales psiquiátricos que nunca han recibido ninguna noción artística. Este concepto es acuñado por el famoso escultor y pintor francés del siglo XX, Jean Dubuffet, 1901-1985, que comenzó a coleccionar este tipo de obras y a divulgarlas. W. Condire Sisley tuvo una infancia traumática, fue víctima de abusos sexuales, y a los 10 años se quedó huérfano. Pasó un año en la cárcel por estar acusado de abusar de menores, y tras su liberación, por su psicosis y sus alucinaciones, fue internado en un psiquiátrico hasta su muerte. Desde ese momento comenzó a pintar. Sus obras son geométricas, cercanas al arte tribal y recargadas de detalles hasta un horror vacui, miedo al vacío.